Dicen que el poder no necesita balas para matar, solo silencio. Cuando Charlie Kirk empezó a revelar lo que nadie debía saber, alguien decidió borrarlo. Censura, conspiración y miedo. ¿Quién quiso silenciarlo? ¿Y por qué? Advertencia. Algunas escenas han sido recreadas con el único objetivo de ayudar a comprender mejor los hechos investigados. Capítulo 1. El forjador del ideal conservador. Sueño, ambición y origen. Charlie Kirk nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, en los suburbios del área de Chicago. Su familia residía en Prospect Heights, en una casa amplia y acomodada. Su padre, Robert W. Kirk, trabajaba como arquitecto y tuvo participación en proyectos de cierto peso. La madre, Catherine Smith, había sido operadora en los mercados financieros de Chicago y luego trabajó como consejera de salud mental. Tenía también una hermana menor llamada Mary, quien más tarde se desempeñó como curadora de arte en la ciudad. Desde niño se le describía como inquieto y con inclinaciones intelectuales tempranas. Participó en los Boy Scouts y en su adolescencia devoraba autores como Milton Friedman, que moldearon su visión del libre mercado y lo acercaron a las ideas conservadoras. Durante la secundaria asistió a Wheeling High School, donde empezó a destacarse en debates y cuestionamientos a lo que llamaba el sesgo liberal. Se recuerda a un episodio donde organizó un boicot a las galletas del comedor escolar, un gesto simbólico de protesta contra un aumento de precios. También lo influenciaron programas de radio como The Rush Limbaugh Show, que reforzaron en él un discurso cada vez más combativo. En 2012, con apenas 18 años, intentó ingresar a la Academia Militar de West Point, pero no logró la nominación necesaria. Pero eligió matricularse en Harper College, Illinois. Sin embargo, abandonó tras un semestre. Sentía que el entorno académico lo retenía y que su vocación estaba en la acción política directa. Ese mismo año, conoció a Bill Montgomery, un veterano activista del Tea Party que quedó impresionado por su energía y lo alentó a emprender su propio proyecto. Juntos fundaron Turning Point USA, con la misión de contrarrestar la influencia progresista en los campus y movilizar a la juventud hacia un activismo conservador militante. Kirk comenzó entonces a construir su estilo característico: recorrer universidades, confrontar a opositores en debates públicos y convertir esas confrontaciones en piezas virales en redes sociales. Su formato favorito era el Prove Me Wrong, mesas de debate abiertas donde retaba a los estudiantes a demostrarle que estaba equivocado. En pocos años, Turning Point USA creció de manera exponencial, llegando a tener presencia en más de 2000 campus. Pronto surgieron ramas como Turning Point Action, con enfoque electoral, y Turning Point Faith, orientada a comunidades religiosas. Paralelamente, Kirk se consolidó en el ámbito mediático. Publicó libros políticos, condujo su propio podcast y se convirtió en figura recurrente en cadenas de noticias conservadoras. En lo personal, en 2021 se casó con Erika Franche, empresaria y podcaster que había ganado el título de Miss Arizona USA en 2012. La pareja tuvo 2 hijos, una hija en 2022 y un hijo en 2024. Tras su muerte, Erika asumiría el liderazgo de Turning Point USA, prometiendo continuar con su legado. Kirk también acumuló una considerable fortuna.
Residía en una mansión en Scottsdale, Arizona, y era dueña de propiedades de lujo en Florida. Su estilo de vida, junto a su ascenso meteórico, no estuvo exento de polémicas. Hubo cuestionamientos sobre sus finanzas, acusaciones de enriquecimiento personal a través de donaciones y conflictos internos dentro de su organización. Y justo cuando en 2025 iniciaba una nueva gira, la llamada American Comeback Tour, buscando expandir su influencia en los campus, la historia dio un giro trágico. Lo que comenzó como una campaña de consolidación terminó con un disparo que lo transformó en mártir. Y es allí donde entraremos en el siguiente capítulo, donde los hechos del asesinato se despliegan con todas sus contradicciones. Capítulo 2. La mañana del 29 de septiembre de 2025 comenzó como tantas otras en la vida de Charlie Kirk, con una nueva parada en su gira American Comeback Tour. Esta vez, el escenario era el campus de Utah Valley University, en Orem. El auditorio principal estaba repleto. Estudiantes curiosos que solo querían ver el espectáculo y también algunos críticos que buscaban interpolarlo con preguntas incómodas. La tensión estaba en el aire, como siempre ocurría en sus presentaciones. Charlie subió al escenario con la seguridad que lo caracterizaba, el paso firme y el gesto de quien sabe que domina la sala. Abrió su discurso con frases que repetía como mantras. El futuro de este país depende de ustedes. Las universidades no deben ser fábricas de ideología progresista. Es la juventud la que puede devolverle a América su grandeza. Los aplausos se mezclaban con murmullos de desaprobación, pero el ambiente seguía bajo control. A las 11:50 de la mañana, un joven de apenas 19 años se acercó al micrófono. Se presentó como estudiante de ciencias políticas y lanzó una pregunta cargada de ironía. ¿Cómo puede hablar de libertad, señor Kirk, si su movimiento está financiado por millonarios que compran votos? El público reaccionó dividido, unos aplaudiendo, otros abucheando. Charlie respiró hondo, se acomodó en la silla y comenzó a responder con su tono característico, dispuesto a convertir la pregunta en una oportunidad para reafirmar sus ideas. Pero no llegó a terminar la frase. Un disparo seco y brutal atravesó el silencio del auditorio. Charlie cayó hacia atrás, con el impacto en el pecho. El desconcierto fue inmediato. Algunos estudiantes gritaron y se lanzaron al suelo. Otros corrieron en estampida hacia las salidas. En el escenario, miembros de su equipo de seguridad se abalanzaron sobre él, intentando cubrirlo y reanimarlo. El acabante, identificado en cuestión de segundos como James Douglas Harvey, dejó caer el arma al suelo, levantó las manos y gritó algo que quedó registrado en varios teléfonos móviles. «¡Él es el verdadero enemigo de la juventud!». La escena parecía irreal. Un joven de 19 años, sin antecedentes criminales, sin historial violento conocido, había ejecutado un acto de violencia política en pleno auditorio universitario. Y lo más extraño es que no intentó huir, no buscó confundirse entre la multitud ni escapar del campus. Se entregó con calma, como si su misión hubiese terminado justo en ese instante. Los primeros reportes oficiales intentaron dar una explicación lineal. Un estudiante radicalizado por discursos en línea, convencido de que Charlie Kirk representaba una amenaza para su generación. Pero muy pronto las inconsistencias comenzaron a acumularse. El evento contaba con seguridad privada de Turning Point USA y con personal de la universidad. ¿Cómo había logrado entrar con una pistola de 9 milímetros a un auditorio donde supuestamente había detectores de metales? La respuesta oficial fue que ese día el dispositivo estaba fuera de servicio por mantenimiento. Una coincidencia demasiado conveniente para algunos. El propio perfil del atacante sembraba más dudas. Sus publicaciones en redes sociales mostraban un descontento amplio, tanto con líderes progresistas como con figuras conservadoras. En foros anónimos había escrito frases crípticas como «Los titiriteros manejan todo, derecha e izquierda». Si su rechazo era tan generalizado, ¿por qué concentrarse solo en Kirk?
Algunos testigos aseguran que, en medio del interrogatorio inicial, Harvey murmuró una frase inquietante. «No fui yo, alguien más disparó». Sin embargo, esa línea nunca apareció en los reportes oficiales, como si hubiera sido borrada de la narrativa. La rapidez con la que actuaron los agentes también llamó la atención. Varios estudiantes que grababan con sus teléfonos coincidieron en que apenas sonó el disparo, hombres armados irrumpieron en el auditorio. ¿Cómo supieron tan pronto dónde estaba el peligro, si en teoría nadie esperaba un ataque? ¿Había alertas previas que nunca se hicieron públicas? ¿O se trataba de una simple casualidad, producto de la cercanía de la policía universitaria? La autopsia confirmó que la bala atravesó el ventrículo izquierdo del corazón, causando la muerte casi inmediata. Médicos forenses comentaron, en filtraciones a la prensa local, que la trayectoria era sorprendentemente limpia, casi quirúrgica, como la de un tirador entrenado. Esa observación desapareció en los informes finales, archivada bajo el sello de «Información no relevante». Mientras tanto, los vídeos tomados por asistentes se viralizaron en cuestión de minutos y en uno de ellos, en el preciso instante del disparo, aparece un destello proveniente de un ángulo distinto al del micrófono. Para los escépticos, era la prueba de un segundo tirador. Para las autoridades, apenas un reflejo de luz en una cámara de baja calidad. El juicio contra Harvey avanzó con sorprendente celeridad. Los fiscales aseguraban tener pruebas contundentes, incluyendo la pistola encontrada en el suelo con sus huellas dactilares. La defensa alegó manipulación psicológica y presiones externas, insinuando que el joven no había actuado por voluntad propia. Su esposa, Erica, tomó la palabra y prometió que el legado de su marido no moriría con él, que Turning Point USA seguiría adelante con más fuerza que nunca. Pero detrás de los discursos y las lágrimas, la pregunta seguía latiendo en la mente de miles de personas. ¿Había sido simplemente el acto desesperado de un joven confundido o el asesinato de Charlie Kirk obedecía a algo más grande? ¿Quién se beneficia realmente con su muerte? Las respuestas oficiales parecían demasiado apresuradas, demasiado limpias, como si quisieran cerrar el caso antes de que alguien empezara a mirar en las sombras equivocadas. Capítulo 3. Cuando el disparo que apagó la vida de Charlie Kirk dejó de resonar en el auditorio de Utah Valley University, comenzó a resonar en otro lugar, en el corazón de la política estadounidense. No fue solo un asesinato, fue el nacimiento inmediato de un símbolo, de un mito que ya se estaba escribiendo antes incluso de que su cuerpo fuera enterrado. Desde ese momento, la muerte dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en un tablero donde distintos jugadores, visibles e invisibles, empezaron a mover sus piezas. El relato oficial insistía en que se trataba de un estudiante radicalizado, un lobo solitario incapaz de contener su odio. Pero, ¿acaso la historia de la política moderna no nos ha mostrado que los lobos solitarios rara vez lo son? Harvey, el joven de 19 años que apretó el gatillo, parecía haber aparecido de la nada. No tenía antecedentes graves, no cargaba con un historial de violencia y, sin embargo, se transformó de repente en el verdugo de uno de los activistas más influyentes del país. Es imposible no preguntarse si detrás de su rostro confundido había manos invisibles empujándolo hacia esa acción. Las teorías empezaron a brotar con velocidad vertiginosa. Algunos aseguraban que Harvey había sido manipulado en foros digitales, que había sido parte de experimentos de adoctrinamiento psicológico, un eco moderno de aquellos programas secretos de control mental de la Guerra Fría. Otros sostenían que la escena del disparo tenía demasiados elementos sospechosos. El detector de metales fuera de servicio, la rapidez de la respuesta policial, los destellos que parecían indicar un segundo tirador. ¿Se trató de un montaje cuidadosamente diseñado para convertir a Kirk en mártir, o fue un ajuste de cuentas político disfrazado de acto individual? Los beneficiados con la muerte de Charlie Kirk no eran pocos. Para el movimiento conservador, su partida abrió un camino inmediato a la santificación de su figura. Convertido en mártir, Kirk dejó de ser un hombre con errores y contradicciones y se transformó en estandarte puro, en héroe caído. Turning Point USA multiplicó sus afiliados en pocas semanas. Los discursos en su memoria fueron compartidos millones de veces y su rostro empezó a aparecer en pancartas, camisetas y murales digitales que lo mostraban casi como un profeta.
Erika, su esposa, asumió el liderazgo y rápidamente se consolidó como heredera política, uniendo simpatía por la tragedia con una narrativa de continuidad. La pregunta inevitable es: ¿pudo alguien haber visto en la muerte de Kirk una oportunidad para fortalecer aún más a su movimiento? Del otro lado, para sus opositores, la desaparición física de Kirk fue una victoria silenciosa. Sin su presencia incendiaria en los campus, sin su voz retumbando en los micrófonos de las radios conservadoras, se eliminaba a un adversario incómodo. Algunos analistas incluso señalaron que, para ciertos sectores del poder, un Kirk muerto era más útil que un Kirk vivo. El mito podía ser explotado, sí, pero su capacidad real de organizar, de movilizar y de incomodar al establishment desaparecía con él. Las sombras del encubrimiento también se hicieron sentir en los días posteriores. El juicio de Harvey se desarrollaba a puertas cerradas, sin acceso a la prensa, con declaraciones cada vez más escuetas. Documentos desaparecían, testimonios se contradecían y las filtraciones que llegaban a los medios eran inconsistentes. Una y otra vez surgía la misma pregunta: ¿qué se estaba intentando ocultar? Los vídeos grabados por los estudiantes, en lugar de clarificar, se convirtieron en combustible para las dudas. En foros conspirativos se analizaba cuadro por cuadro el instante del disparo, buscando un ángulo oculto, una sombra que revelara al verdadero ejecutor. La figura del segundo tirador comenzó a adquirir vida propia. Algunos aseguraban que había estado apostado en uno de los balcones del auditorio, otros que el disparo vino desde detrás del escenario. La teoría recordaba inevitablemente a otro magnicidio que marcó la historia de Estados Unidos, el de John F. Kennedy en Dallas, con sus eternas discusiones sobre trayectorias imposibles y disparos múltiples. ¿Podría el caso de Charlie Kirk convertirse en el FJK del siglo XXI? Una herida abierta que jamás cicatrizaría del todo. Y mientras tanto, en el plano simbólico, el asesinato funcionaba como catalizador de un fenómeno más amplio. En la cultura política de Estados Unidos, los mártires han sido armas poderosas. Martin Luther King, Malcolm X, Robert Kennedy, todos ellos trascendieron sus muertes para convertirse en símbolos que movilizan generaciones. La muerte de Charlie Kirk, aunque desde un espectro ideológico distinto, parecía comenzar el mismo recorrido. Su imagen, congelada en los últimos discursos, empezó a circular como icono de resistencia conservadora, un espejo en el que miles de jóvenes se veían reflejados. Lo más inquietante no era solo lo que había ocurrido, sino lo que podía ocurrir después. Un asesinato así no termina con la muerte de la víctima, se convierte en un acto fundacional que puede redefinir la política de un país. ¿Y qué pasaría si su legado fuera usado para justificar más violencia? ¿Y qué pasaría si la conspiración, real o imaginaria, se transformara en un grito de guerra? Algunos temían que Estados Unidos estuviera entrando en una nueva era de polarización extrema, donde la sangre derramada no apagara los conflictos, sino que los encendiera. Pero la sospecha, esa semilla que germina en la mente de cada testigo, ya es imposible de arrancar. Y aquí es donde tú, que has llegado hasta este punto, debes hacerte la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién se beneficia con la muerte de Charlie Kirk? ¿Es el poder quien construye a sus mártires? ¿O somos nosotros, con nuestra necesidad de héroes y villanos, los que les damos vida eterna? Tal vez el asesinato de Kirk sea un espejo donde se reflejan nuestras propias sombras, la confirmación de que en la política contemporánea, la verdad es el bien más escaso y la sospecha la única certeza. La historia no termina aquí, porque cada vez que una figura pública cae bajo las buenas, lo que comienza es algo mucho más profundo, una lucha por controlar el relato. Y en ese campo de batalla todos somos parte. Si quieres seguir descifrando estos enigmas, si quieres descubrir qué hay detrás de los velos del poder y de las narrativas oficiales, acompáñanos en este viaje. Suscríbete, forma parte de esta comunidad que no se conforma con lo evidente, porque el verdadero disparo no fue el que mató a Charlie Kirk, sino el que nos obliga a abrir los ojos.